Shabbat Shalom. En esta ocasión te comparto un pensamiento muy importante, sobre todo en estos días que estamos viviendo y en la próxima semana lo que se acontece. Cuando Jesús fue entregado por su mismo pueblo, su misma sangre, a Pilato, el que estaba al mando del Imperio Romano en aquella ciudad de Jerusalén, le intrigaba y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Como pensando él, ¿cómo es posible que si tú eres el rey de los judíos, tu propio pueblo te esté entregando? Y el Señor Jesús le responde de esta manera, y para eso quiero leerte estas versiones. Te voy a leer una versión antigua primero. Estoy leyendo Juan 18:36, dice de esta manera en la Reina Valera 1909. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos ahora, pues mi reino no es de aquí. Fíjate muy bien cómo dice en la parte de abajo. Lo voy a enfatizar con comas. Dice: mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Ahora quiero leerte la Biblia de las Américas en esta versión, cuando dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Fíjate la diferencia. Dice: mas ahora mi reino no es de aquí. Y en esto se basa lo que quiero compartir contigo. A través del tiempo, después de que Jesús fuera sacrificado, derramara su espíritu y que fuera resucitado, aparecido a los apóstoles y que ellos mismos le dijeran: restaurarás ese reino. Y el Señor le dijo: ese reino depende de ustedes, está dentro de ustedes, está en medio de ustedes. Queriendo decir que Él ya había dado la autoridad en el Espíritu, Él ya había restaurado el Espíritu de Dios al hombre, para que el hombre pudiera ser lleno del Espíritu de Dios, y entonces ellos tomaran la posición de ese reino que había sido dado en un principio a Adán. Adán, por el pecado, él lo tuvo que conceder al príncipe de este mundo, que a su vez nosotros conocemos que era Satanás. Pero cuando Jesús restaura lo que es el Espíritu Santo en su plenitud al hombre, entonces nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, al como fue hecho Adán. Entonces el Señor le respondió a Pilato: mi reino por ahora no es de este mundo, no está en este mundo. Y dice: si fuera en este mundo, dice antes, mis seguidores pelearían por mí y yo no sería entregado a los judíos, que eran falsos judíos, porque era gente que esperaba un Mesías, pero no reconocían que Jesús fuera el Mesías debido a que no podían ver, estaban en delitos y pecados. Entonces el punto es que la gran diferencia es de que hay un punto en las Escrituras donde dice: por ahora no es de este mundo. Cuando dice por ahora no es de este mundo, significa que en un futuro lo será. Y otros podrían decir: sí, significa que cuando venga el milenio va a ser el reino, va a ser el momento. Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué nos da la autoridad? ¿Por qué nos llena del Espíritu? ¿Por qué el mundo ha cambiado desde que Él derramó su sangre? ¿Por qué todo ha ido en un crecimiento de personas en el Espíritu? Y por otro lado también, al igual, los hijos del diablo han estado oponiéndose. Pero lo que te quiero enfatizar es lo que Jesús espera. Y te lo vuelvo a leer, dice: y respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Muchos hoy en día están dispuestos a guerrear, a pelear, pero en el Espíritu. Es lo que nos ha enseñado la iglesia, es lo que nos ha enseñado
en los templos. Pero si nosotros vemos en las escrituras, el modo de pelear no era solamente ese. Ellos consagraban sus vidas, hacían sacrificios, hacían muchas cosas, pero también peleaban físicamente. Y aquí el Señor claramente está diciendo que sus servidores pelearían. Y me refiero a eso porque ahorita estamos en un momento crucial donde las palabras, la democracia y todo lo que viene siendo la manera en que pacíficamente se arreglen las cosas está llegando a un límite. Entonces me pregunto yo, ¿pelearías tú por tener conservado o conservada a esta nación, al cristianismo? ¿Pelearías tú como lo trató de hacer Pedro en aquel momento cuando le cortó la oreja a aquel que quería apresar a Jesús? Entonces, nosotros hemos estado confundidos en el sentido de que en el Antiguo Testamento vemos grandes guerreros del Señor, y no guerreros simplemente en el sentido de oración, en el sentido, vamos a decir, espiritual, sino en ambos sentidos. Porque para poder derrotar una ente, una ciudad con comandos espirituales completamente diabólicos, no solamente es una manera, vamos a decirlo, de la espada, sino el respaldo de Dios. Porque te recuerdo que cuando dice no es con espada ni con espíritu, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y también cuando se dijo que el Señor, nosotros preparamos el caballo y Él es el que gana la batalla, el que nos da el respaldo. Nunca dijo que Él pelearía por nosotros y nosotros no hiciéramos nada. Entonces, el cristianismo tiene que dejar esas cuatro paredes y salir a la realidad histórica, que el momento que Jesús le exigían sus discípulos que peleara y que por eso muchos lo dejaron y cuando vieron que Él fue crucificado se decepcionaron, era por un motivo. Él debía ser entregado para ser sacrificado, pero después, cuando da la llenura del Espíritu, Él da astucia. No podía unos cuantos 12, 13, 14 o 500 o 5,000 no podían contra todo el mundo. Entonces, al paso del tiempo se han creado naciones como lo que es Israel, como lo que es el Reino Unido, como lo que es hoy Estados Unidos, donde millones de personas tienen una base cristiana, y esa base cristiana está siendo afectada, está siendo, vamos a decir, queriendo ser oprimida y eliminada por el enemigo de nuestras almas al mando de algunos políticos, de algunas personas que ellos sí están dispuestos a pelear y tienen elementos ahorita simplemente aquí adentro como Antifa, como Black Lives Matter y otros grupos perversos y incluso utilizan actos terroristas para hacer cosas y nosotros no entendemos. Y hay millones de gente orando, pero muy pocos están dispuestos a decir, momento, aquí esta nación nos pertenece. Y la democracia está basada en una república con fundamentos. Y hay algo que tiene que ser arreglado para el reino de Dios. En el reino de Dios no se permiten todas las religiones. No, Señor. Hay un rey al quien se respeta, se adora y es uno solo. No hay otras creencias. No existe ahí que Buda, que Alá, que Mahoma. No, Señor. El reino de Dios es monoteísta y a la vez es un solo rey. Entonces, nosotros debemos de estar apercibidos en que hay momentos en que hay que luchar de verdad. Si no, simplemente preguntémosles a nuestros antepasados, principalmente aquí en esta nación de Estados Unidos o en Israel, o todos aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estemos apercibidos, estemos preparados, ¿verdad? El que no tiene un arma, compre una. El Señor, vemos como en la palabra dice, hay tiempos donde hay que
convertir las armas en palas y comenzar a trabajar el suelo, pero hay tiempo en que esas palas hay que convertirlas en espadas, ese acero hay que cambiarlo porque están tratando de buscar que nuestra nación sea eliminada, nuestras creencias, nuestras bases, el cristianismo, la misma palabra de Dios sea eliminada. En estos momentos Nancy Pelosi está luchando ahora porque se eliminen los términos de parentesco, o sea, que ya no se digan que tú eres el padre de alguien, que no te llamen papá, sino el progenitor, o que al tío le digan el hermano del padre. Muchas cosas queriendo eliminar lo que es los lazos sanguíneos, primeramente en papel, destruyendo la familia como sabe hacerlo muy bien ese grupo, ¿verdad? Ya vimos cómo lo han hecho con drogas, con leyes sodómicas, leyes perversas, aún queriendo avanzar en la pedofilia y muchas otras cosas más, incluyendo el satanismo. Entonces, quiero terminar este corto mensaje con 2 puntos. Uno es que en el libro de Hebreos 13, después de que dice que el Señor ha consumado el sacerdocio, ha hecho lo suyo, después dice de esta manera, y te lo quiero leer precisamente aquí en la Biblia, no en el teléfono. Dice de esta manera, Hebreos 13, dice así, hay un poco de aire aquí en este lugar. Hebreos 10, 13, dice, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Otras versiones dicen, esperando, pero te voy a leer desde el 12, dice, pues habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quién los va a poner por estrado de sus pies? Nosotros. Entonces, es momento de estar preparados mentalmente, físicamente, ¿verdad? Tú puedes tener una pequeña arma para defender tu casa. Yo te recomiendo por lo menos un rifle 22, ¿verdad? Las balas son muy económicas y hay por todos lados, ¿verdad? Para que tú tengas armas, para que tú tengas por lo menos algo que pueda proteger tu familia. También es necesario que tengas un poco de comida. Por lo menos creo yo que después de estos días de elecciones habrá algunas revueltas, algunos problemas. Quizás se puedan parar un poco los insumos por un tiempo. Creo yo hasta el 26 de febrero, que es la fecha en que se celebra el Purim, que es la victoria que nosotros conocemos en Esther, que es una figura de los tiempos. Entonces, no quiero decir que el Señor no nos podría proteger o no nos podría alimentar como alimentó a Elías, o no podía hacer esas cosas, sino que Él ya nos ha dado tantas cosas que ahora es momento que nosotros, ya no es como cuando le dijo a Pilato, no tengo seguidores. Aquí en Estados Unidos hay más de 50 millones de cristianos, ¿no tendrás seguidores? Entonces, en el mundo entero hay seguidores de varias denominaciones, pero muchos confundidos. Algunos están esperando que otros hagan el trabajo que a la iglesia nos corresponde, primero por buenas maneras, pero por los buenos modales, por las buenas maneras, vemos cómo hacen trampa, vemos cómo corrompen las autoridades. Entonces es tiempo de que pensemos en ambas maneras, estar fuertes en el espíritu y fuertes en lo físico, preparados en el alimento espiritual y preparados en el alimento físico, preparados en armas de batalla, en ayuno, en oración, y preparados con armas reales. Es tiempo que las familias sepan qué tienen que hacer en caso de un problema grave. Yo te recomiendo que no envíes a tus hijos a escuelas fuera de tu ciudad, que estén cerca de contigo, para que cualquier problema, cualquier situación puedan tener más fuerza. Y a la vez que oremos para que esta situación se componga, ¿verdad? Pero no debemos de estar con el pie sobre nuestro cuello, esperando a ver qué es lo que pasa.
Ahí mismo el Señor dice, si mi reino, si mis seguidores estuvieran en este mundo, dice, pelearían por mí. Shalom.